Hola, bienvenidos a Revisión de Libros Cristianos. Yo soy Alejandro. Hoy te traigo este libro, Rompiendo las Maldiciones. Te dejo aquí la portada actual. Esta portada ya es viejita y es de Frank Hammond. Frank Hammond es quien escribió el libro del cual ya hice una revisión, Cerdos en la Sala. Y de hecho aparece su esposa aquí también, aporta con algunos textos y Damao. Y bueno, te voy a decir de qué trata este libro. Obviamente se refiere a maldiciones que aparecen en la Biblia por causa del pecado. Y dice aquí, mira, la Santa Biblia se refiere directamente a las maldiciones más de 230 veces. En la palabra de Dios se enumeran por lo menos 70 pecados específicos que traen consigo maldiciones. Rompiendo las maldiciones demuestra que las maldiciones son reales y verdaderas y que muchos miembros del cuerpo de Cristo sufren las consecuencias de ellas. Aquí se examinan y se estudian las causas y los efectos de las maldiciones. Entonces, se parece mucho al libro de Cerdos en la Sala y otras publicaciones que tiene Frank Hammond. Eh, Básicamente es cuestiones que se le consideran guerra espiritual y tienen mucho éxito sus libros en cierto círculo eclesiástico. Yo creo que es porque dan muchos detalles. Por ejemplo, en el asunto de liberación o exorcismo, hace como todo un manual de cómo debe hacerse. Sin embargo, pues se sale de la Biblia y caen cosas que son antibíblicas y te lleva a un modo de vida que no es el que te muestra la Biblia. Te dejo aquí el enlace de la revisión que hice de Cerdos en la Sala por si quieres revisarlo. Entonces, así es, tiene pues cierto éxito sus libros. Y creo que es por eso, porque da muchos detalles, como paso a paso. Sin embargo, también en este libro caen cosas fuera de la Biblia, cosas que son incorrectas. Es una doctrina incorrecta de entrada, ya te lo digo, pero no nada más voy a hablar así mal de él, te voy a mostrar ciertas cosas. Y mira, de entrada, tiene una nota aquí para que te des cuenta y cómo piensa Frank y su esposa. Bueno, pensaban, Frank ya murió. Dice, en esta traducción el término Satanás y sus afines no llevan mayúsculas iniciales para no reconocer a este enemigo ninguna prioridad de la vida del creyente, aunque se desconozcan las reglas gramaticales sobre nombres propios. Entonces, de entrada aquí ya ves que ellos creen que si le ponen la S mayúscula inicial a Satanás, estás reconociendo prioridad a Satanás en tu vida. Obviamente eso no se enseña en la Biblia para nada, pero desde ahí ya van mal las cosas, tiene este punto de vista. Te voy leyendo un poquito de cada uno de los 6 capítulos que tiene. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 112 páginas. Se lee muy rápido, yo me eché así de una sentada. Dice así, las maldiciones son reales y habla de Éxodo 34:7 y este texto es importante para ellos. Jueces 9, hay varios versículos. Y Jueces 9:23 dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Entonces, nota que aquí dice que Dios envió un mal espíritu. De aquí, Frank se agarra para decir que todas las maldiciones son ejecutadas por un espíritu demoníaco. Todas, absolutamente todas. Y eh, la palabra maldición aquí en Jueces 9 aparece en el versículo 57. Entonces, con esto, él arranca hablando de eso, de que las maldiciones llevan siempre un espíritu demoníaco y él lo lleva al punto de posesión demoníaca. En todas sus soluciones para romper las maldiciones, tiene que haber, según Frank Hammond, liberación de espíritus demoníacos. ¿Qué más? Mira, habla aquí de que pues, en 1480 los españoles expulsaron a miles de judíos y por lo tanto les cayó una maldición. Ahora, puede ser que sí, pero también pues lo que hizo Alemania contra los judíos y hoy Alemania es una nación próspera. Aquí Frank dice que pues por eso no le va muy bien en su economía a España. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después te dice que va a manejar 5 categorías de maldiciones: maldiciones generacionales, maldiciones por pecados personales, cosas malditas, palabras de maldición, maldiciones originadas en los padres y maldiciones de brujería. Esos dos los maneja como uno solo. Y luego veamos el capítulo 2, son maldiciones generacionales. Y pues ahí vemos en Éxodo 20, donde pues aparece
que Dios castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hay algunos que piensan que Dios no está castigando hasta la tercera y cuarta generación, a menos que estén pecando, pero no es lo que refleja el texto. El texto y esa interpretación le quitaría la fuerza a este pasaje. Lo que el texto realmente nos dice es sí, el castigo va a llegar a, hasta los hijos y varias generaciones, tercera y cuarta generación inclusive. A algunos les parece injusto, pero creo que es porque no entienden la santidad de Dios. Recuerden lo que pasó con Adán, ¿no? Pecó Adán y su pecado, el castigo del pecado de Adán afectó a toda la raza humana, ¿no? Así de grande fue el castigo, porque así de grande es la santidad de Dios, que a veces no entendemos cuando vemos estos castigos que nos parecen radicales o injustos. Pero bueno, ahí aparecen las maldiciones generacionales, hablan de varios casos, siempre ponen muchos ejemplos aquí, Frank, de cómo liberó a gente de esas maldiciones, y casi en todos, no en todos los casos. Y te dice que si no te está yendo bien, es porque probablemente tienes una maldición generacional. Y habla de pobreza, de esterilidad, fracasos en proyectos, muertes prematuras, enfermedades, vidas con traumas, quebrantos mentales, ruptura de relaciones familiares, obstáculos espirituales para oír la voz de Dios, y etcétera, ¿no? Básicamente te dice, pues todo lo malo que te pasa probablemente es por una maldición. Yo creo definitivamente existen las maldiciones, aparecen en la Biblia, pero no necesariamente todo lo malo que te pasa es por una maldición. Y da ahí sus ejemplos. Luego, sí menciona aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, Gálatas 3:13. De entrada, sí considera que la solución es Cristo, pero la aborda de una manera incorrecta. Lo vamos a ver al final. Y luego, capítulo 3, maldiciones por pecados personales. Y da una lista aquí, aunque por acá atrás, la contratapa nos habla de más de 70, creo que dijo. Aquí tenemos una lista de 37 maldiciones, de 37 pecados que causan maldición. La número 37 dice, desobedecer cualquier mandamiento de Dios, Deuteronomio 11:28 y 27:26. O sea, cualquier pecado te causa una maldición, según Frank Hammond, y te causa, junto con esa maldición, la posesión demoníaca. Déjame ver más un poquito de esto. Voy a seguir. Vámonos al capítulo 4, cosas malditas. Se refiere a dos tipos de cosas malditas. Una, que es en el caso del Antiguo Testamento, cuando tenían que destruir todo lo que encontraban de una ciudad, conquistaban y se lo quedaban, entonces se volvía maldito para ellos. Él lo refleja en nuestro caso cuando no diezmas. Si te estás quedando con algo que le pertenece a Dios, estás siendo maldito. Obviamente se va a Malaquías 3. Y la otra forma en la que ve esto de las cosas malditas es tener cosas que están relacionadas con brujería, hechicería, cosas reales, ¿no? Con magia, pero magia real. Y no todo está mal en este libro, pero sí como lo aborda. ¿Ya? Sí, definitivamente Dios no quiere que tengamos ninguna relación con la brujería, ¿no? Entonces, por lo tanto, tener cosas que están relacionadas verdaderamente con la brujería, pues no le va a gustar a Dios y sí puede ser que te esté yendo mal o que tengas una maldición. Por eso, si es que no quieres apartarte de ello, definitivamente puede pasar. ¿Qué más? Habla pues de la idolatría. Luego, capítulo 5, palabras de maldición. Y él dice aquí que hay tres formas en las que puedes recibir una maldición por medio de las palabras. Dice palabras de maldad que otros han pronunciado contra nosotros, o palabras perversas que hayamos dicho contra los demás, las malas palabras que hemos hablado contra nosotros mismos. Ahora, aquí toma Proverbios 18:21 que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero lo lleva, como muchas personas, muchos cristianos, al ámbito místico espiritual, donde creen que si tú dices algo, se va a materializar o va a ocurrir algo. Pero aquí este pasaje, Proverbios 18:21, pues te está hablando de cosas
naturales. Si tú le dices a alguien, eres un inútil, un bueno para nada, pues lo estás destruyendo, estás aplicando muerte en ese sentido sobre esa persona. Y si le dices, vamos, esfuérzate, tú puedes hacerlo, pues es todo lo contrario, es vida. Entonces, no está hablando Proverbios nada místico. Luego también se va y agarra a Santiago 3, de donde habla pues de la lengua, ¿no? Pero ahí en Santiago 3 pues te está hablando de que no digas barbaridades, cierra la bocota porque puedes causar un gran incendio y destruir muchas vidas, ¿no? Por el mensaje que lleva tu palabra, no por un poder espiritual, ¿no? No somos Dios, ¿no? No podemos crear con nuestras palabras situaciones. Es Dios el que lo puede hacer, ¿no? Hay gente, por ejemplo, una vez escuché a Joyce Meyer decir, yo solo hago lo que dice la Biblia, declaro las cosas que no son como si fuesen, pero eso lo dice la Biblia de Dios. Dios es el que hace eso. Entonces, ojo con eso. Y habla aquí, pues, de cuando hablamos mal contra otros, es una maldición porque estamos maldiciendo a alguien y por lo tanto nosotros vamos a ser maldecidos. Cuando los demás hablan mal contra nosotros, ahí lo que sí dice es, no vivan todos con miedo, aterrados, porque si tú no pecas, esa maldición no te va a caer. El problema es que todos pecamos, probablemente diario, ¿no? Entonces, pues en realidad sí no estaría cayendo esa maldición diario si alguien la pronuncia. Según él, cuando uno habla mal contra sí mismo, también esto de las palabras, él agarraba Proverbios 6:2, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, ahí se refiere a que cumplas tu palabra, si la diste, ¿no? Sí tomo unos casos, por ejemplo, Rebeca cuando le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, en Génesis 27, y en Mateo 27, 24 al 25, cuando los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, refiriéndose a que están crucificando a Jesús, justo. Luego habla sobre juramentos, la masonería, fraternidades, son juramentos que hacen ahí. Juramento hipocrático, yo no sabía que ahí se metía a Apolo y a no sé cuántos dioses ahí romanos, según yo no se usaba así. Luego vamos al capítulo 6, maldiciones engendradas por la autoridad. Y pues sí, la Biblia nos habla que cuando una autoridad está con Dios, pues le va bien a todo el mundo. Entonces ellos toman ahí como que te pueden venir esas maldiciones por parte de autoridades o fundadores de organizaciones. Habla aquí. De aquí sí que creo que no da un ejemplo de que haya liberado a alguien. No recuerdo haberlo visto. Habla sobre la quiropraxis y dice que el fundador de la quiropráctica pues tenía cosas ahí de ocultismo y pues te dicen que ojo con eso y que si eres un profesional en la quiropráctica pues que renuncies a la parte oscura que traía el fundador y que sigas practicando bien de la mano de Dios tu profesión. Maldiciones por brujería, pues eso es obvio, ¿no? La Biblia es muy clara, habla de Balaam. ¿Qué más? Capítulo 8, leyes que gobiernan las maldiciones. Te dice, hay una causa para toda maldición. Y sí, el pecado es la puerta para la maldición. Luego, pues ahí, como vimos, ya generalizan todo. El problema es que él le añade que pues, siempre hay un demonio ahí que Dios suelta. Y incluso aunque te arrepientas, lo vamos a ver ahorita, no se va, lo tienes que expulsar. Toda maldición es un problema espiritual que no se puede remediar por medios naturales. Y pues sí. Se refiere cuando a veces la maldición, pues lo que te está trayendo es algo físico, pero no se cura con medicina, ¿no? Si el origen es algo espiritual. Número 4 dice de este capítulo, donde permanece el pecado también permanece la maldición. Pues sí, se refiere a abandonar el pecado, ahí no hay nada de malo. El poder de las maldiciones es diabólico, lo que ya habíamos visto. Dice, si Dios permite una maldición, Satanás y sus demonios son los instrumentos que la ejecutan. Y luego, punto 6 de este capítulo, la ley, refiriéndose al antiguo pacto, no suministraba soluciones para la maldición. Porque él dice, pues la solución para la maldición es Cristo. Sí, aunque si vemos en el antiguo pacto, si se arrepentían y se volvían a Dios, Dios retiraba las maldiciones. No siempre,
no siempre retiraba el castigo. Lo vemos con David, ¿no? Pero sí, también dice, si mi pueblo se humillara y se arrepintiera y se apartara de sus malos caminos, etcétera, etcétera. Otro punto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es correcto. Mira, Gálatas 3:13. De nuevo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Yo estoy de acuerdo, y yo creo que todos los cristianos debemos estar de acuerdo, que Cristo es el que es la solución para toda maldición. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que si no obedecías, había maldición. Eso es correcto. El problema aquí es que eh, considera Frank Hammond de que no basta eso. No basta. Dice la sección 8 de este capítulo, la redención se debe apropiar. Y dice, aquí está. Dice, descubrimos una falla teológica común. La provisión completa de todos los bienes de la cruz no llega automáticamente con el nuevo nacimiento. Él parte de que Jesús murió por todos, pero no todos son salvos, entonces no basta eso. Y luego lo lleva a decir que el nacer de nuevo, ¿no? El nuevo nacimiento no es suficiente. Pero eso es totalmente absurdo, antibíblico. Cuando naces de nuevo, recibes todo. Recibes toda la obra de la cruz, la liberación, recibes, recibes Gálatas 3:13. Y mira, dice, de otra forma, ¿cómo podría enfermarse un cristiano? Pues por sus heridas fuimos sanados, 1 Pedro 2:24. Él ve este pasaje como, dice, si dice que ya fuimos sanados, ¿por qué nos enfermamos? Porque falta apropiarnos de ese pasaje. Pero es una pésima interpretación de este pasaje. Porque si tú lees el contexto del puro capítulo, no necesitas ver todo el libro. Se está refiriendo ahí de lo que nos sanó esa herida es el pecado. Está hablando del pecado, fuimos limpiados del pecado. Muchos hacen esa mala interpretación, yo la hacía hace muchos años, pero no es así. Entonces, no hay más que hacer, ¿no? Y también se va a Santiago 2:17, dice, la fe sin obras es muerta. Entonces no basta creer en Cristo, arrepentirte, tienes que hacer el proceso de liberación y todas las instrucciones que va a dar aquí en el capítulo 9 para ser libre de la maldición. Pero ahí, cuando Santiago dice que la fe sin obras es muerta, te está hablando de cómo se distingue la verdadera fe. Y ahí las obras no son obras para ser salvo, está hablando de la conducta del creyente. ¿Cómo sabemos que somos salvos si tenemos la fe verdadera? Por nuestra conducta, ¿no? Las obras no hacen que la fe sea viva. Las obras te dicen si tu fe realmente es viva o está muerta. No es que porque de lo contrario tenemos que interpretar que a la salvación hay que añadirle, a la obra de fe, en Cristo Jesús, hay que añadirle obras para ser salvo, lo cual es totalmente incorrecto, ¿no? La salvación es meramente por gracia, por medio de la fe. Entonces, ahora a mí me sorprende porque Frank Hammond y su esposa estudiaron en el Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Estados Unidos. Es un seminario, creo que es de los más grandes en el mundo. ¿Y cómo puedes interpretar tan mal la Biblia, ¿no? Si has estudiado en ese seminario? Tiene varios estudios. Luego viene el capítulo 9, pasos para romper las maldiciones. Y dice aquí, paso 1, afirme su relación con el Señor Jesucristo. Paso 2, arrepiéntase de todos sus pecados, conocidos y desconocidos. Con desconocidos se refiere a los que no te acuerdas. Paso 3, renuncia a los pecados de sus antecesores. En todos estos te da una oración. Y aquí la oración comienza. Padre Celestial, confieso delante de ti todas las faltas y la iniquidad de mis antepasados. Está bien raro, es como una regresión. No es una regresión, pero algo similar, que te pones en el lugar de tus antepasados para pedir perdón. Creo que Ana Méndez y toda la doctrina de sus iglesias lo manejan así. Se van y se ponen espiritualmente en lugar de sus antepasados para pedir perdón y librarse así de las maldiciones generacionales. No. ¿Quieres librarte de maldiciones generacionales? Cristo es la solución. Él nos redime de todas las maldiciones. No tienes un pecado y piensas que ya te metió un demonio. Hey, 1 Juan 1:9, ¿no? Confiesa tu pecado y Dios es
fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Aquí está la palabra de Dios. Entonces, nada de renunciar por sus antecesores. Paso 4, acepte y recibe el perdón de Dios y perdónese usted mismo. ¿Qué es eso de perdónese usted mismo? ¿Dónde han visto eso? La Biblia no aparece. Bueno, hay algunos que andan perdonando a Dios. Paso 5, perdone a todos aquellos que alguna vez le hayan ofendido. ¿Está bien? Renuncie a cualquier contacto con las sectas, con lo oculto y con todas las religiones orientales. Obviamente que tienes que hacer eso. Destruya todos los libros, objetos, utensilios asociados con las sectas, con lo oculto o que tengan sus orígenes en toda fuente de religiones falsas. Expulse, en otro paso, a todos los espíritus de las maldiciones. Para Frank Salmon, como lo he venido diciendo en esta revisión, siempre tiene que haber liberación. Si no, te quedas con tu maldición, aunque te hayas convertido a Cristo, aunque te hayas arrepentido, aunque Dios te haya limpiado de tus pecados y toda maldad. Según él, hay que hacer una liberación. Paso 9, reclame y apropiese de las bendiciones. En su oración que ponen aquí, dice: Padre Celestial, te agradezco el liberarme de toda maldición por medio de la obra redentora de tu Hijo, mi Salvador y Señor Jesucristo. Me exaltas y me pones en lo alto. Me haces que fructifique y que prospere en todo. Por tu mano de bendición soy un éxito y no un fracaso. Soy cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. Y así se va, ¿no? Como algunas iglesias piden la ofrenda, así, ¿no? Con ciertas declaraciones, sino como que no te libras de la maldición. Entonces, aquí está. Como te lo estuve mostrando, pues es incorrecta toda su doctrina, aunque tiene cosas buenas cuando cita la palabra de Dios. Sin embargo, pues se va mal, se va por un muy mal camino, cosas que no te muestran. ¿Quieres vivir como Dios manda que vivamos en la iglesia? Fíjate en el Nuevo Testamento cómo vivían los cristianos de la iglesia primitiva. No estaban haciendo esto. Entonces, pues no es recomendable. Sin embargo, si enseñas la palabra, si eres un pastor, sí te lo recomiendo que lo compres, porque hay mucha gente que trae esta influencia de otras iglesias o por televisión o internet, y te pueden llegar a tu iglesia o tu estudio bíblico con estas ideas, y sí te sirve mucho conocerlas para poder refutarlas, para hacer apologética. Ahora, si tú crees que Primera de Pedro 2:24 se refiere a sanidad física, pues no estás interpretando bien la Biblia y no te vas a dar cuenta de lo que está mal aquí. Para darte cuenta de lo que está mal aquí, necesitas entender bien la Biblia, interpretarla correctamente, leer su contexto y ver de lo que sí está hablando y no de lo que tú quieres oír. Yo creo que Frank también tiene mucho éxito porque habla de muchas cosas que tú tienes que hacer, y a la gente le gusta hacer cosas, no dejarle todo a Dios. Le gusta aportar de ellos, ¿no? Como sentirse un poquito de control. Ojo con eso, es peligroso, no es el camino de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino de Dios? Es Jesucristo. Ya me alargué mucho en el video, pero si no te daría un ejemplo, tengo varios ejemplos, ¿no? De manifestaciones demoníacas de familias y cómo Cristo ha sido suficiente para librarse de eso, librarse de maldiciones. Muy bien, pues aquí lo tienes. ¿Y te gustó el video de hoy? Por favor, dale like, suscríbete y comparte el video con alguien a quien le pueda servir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.